Podcast VL. Muy buenas a todos y a todas, bienvenidos a este podcast de la Universidad Bíblica Latinoamericana. Mi nombre es Raquel Huerta, soy estudiante de la licenciatura de la carrera de Ciencias Teológicas y hoy continuamos con temas que se están involucrando y están muy relacionados para entender el Nuevo Testamento. Estamos terminando ya este ciclo en el que hemos aprendido muchísimo y hoy vamos a hablar sobre la gnosis. Y si usted no sabe qué es la gnosis, no se preocupe que tenemos un invitado maravilloso que nos va a explicar. Vamos a hablar con el doctor Luis Diego Cascante. Él tiene un doctorado en filosofía y además es profesor y investigador de la Universidad de Costa Rica, acá en Costa Rica. Entonces, profesor, bienvenido. Muchísimas gracias por acompañarnos. ¿Cómo se encuentra? Con todo gusto, Raquel. Me encuentro bien. Muchas gracias por la invitación y un gusto siempre. La Universidad Bíblica Latinoamericana y yo somos largos amigos porque en otras ocasiones he colaborado con otros profesores y profesoras y siempre es un gusto reencontrarnos. Bueno, muchísimas gracias por aceptar esta invitación y por ayudarnos a alumbrarnos, a explicarnos un poquitito este tema que está muy relacionado, aunque tal vez no conozcamos el término. Entonces, ¿por qué no empezamos por ahí? Definamos qué es la gnosis. Para poder entender la gnosis, hay que también asumir la idea más que comprobada y demostrada por investigadores confesionales y no confesionales, de que no se debe hablar de origen del cristianismo, sino origen de los cristianismos u orígenes de los cristianismos. Es decir, entender que en los orígenes, en los primeros 2 siglos, la variedad teológica propia del cristianismo permitió, siempre como una herencia del judaísmo, una pluralidad teológica. A fin de cuentas, el cristianismo es una secta del judaísmo y una de las tantas sectas que no sobrevivió, más o menos hasta el año 400, pero que luego no sobrevivió, fue justamente la gnosis. La gnosis fue un movimiento exegético de interpretación del Antiguo y del Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento, sobre todo el libro del Génesis, y en el Nuevo Testamento, sobre todo los textos canónicos, los evangelios canónicos que llaman Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Estos hombres de iglesia, porque Valentín, perdón, que fue el que creó de alguna u otra forma esta interpretación del cristianismo, remozando los evangelios y el Antiguo Testamento, nunca se sintió fuera de la iglesia. Él era obispo, bueno, pretendió ser obispo, pero no lo logró y fundamentalmente muchos le achacaron que a cambio él desarrolló la interpretación gnóstica, lo cual no es justo para él porque sin lugar a dudas nunca pretendió hacer nada fuera de la iglesia. Él siempre se sintió parte de la iglesia primitiva, de la comunidad primitiva. ¿Qué es gnosis? Gnosis es conocimiento en griego. Es una interpretación tardía, aproximadamente del año 150 después de Cristo, que considera que los evangelios y el Antiguo Testamento, fundamentalmente el Génesis, no había sido comprendido correctamente y que estas interpretaciones que se habían dado erraron la manera de entender la revelación. Y el error tenía que ver con que la gnosis no le interesa una salvación vía gracia, sino una salvación vía conocimiento. De ahí que siguiendo la línea de Filón de Alejandría, el famoso exegeta judío helenizado, es decir, con conocimientos de la filosofía griega, hacen una reinterpretación del Génesis y del Nuevo Testamento, particularmente los Evangelios, señalando que había que aplicarle otros criterios hermenéuticos y no necesariamente pretender que el Nuevo Testamento era la plenitud del Antiguo, sino que no se había comprendido que detrás de ello había un mensaje encriptado, digámoslo así, no explicitado en el pasado,
y que ameritaba un cuerpo de principios fundamentalmente filosóficos que reinterpretaran los escritos bíblicos. Esa clave hermenéutica o esa clave interpretativa fue el pensamiento del filósofo griego Platón. Esto nos lleva a hacer otra afirmación. La gnosis regularmente ha sido considerada una herejía teológica. Cuando uno lee con atención, se puede dar cuenta que indistintamente de cuál sea el momento de la gnosis, sea el siglo segundo, siglo tercero, siglo cuarto, la constante es la misma, el platonismo. Eso significa que uno podría, como de alguna manera lo investigué en otro momento, más bien pensar que la gnosis es, pues, con esta clave hermenéutico-interpretativa del platonismo, particularmente el Timeo de Platón, el banquete, el Fedro, el Fedón, releer lo que los gnósticos hicieron y entender que detrás de todo esto no hay una estrictamente herejía teológica, sino la primera filosofía cristiana, netamente cristiana. Ya es otra cosa la pluralidad teológica, pero netamente los gnósticos se sentían herederos de la Academia de Platón, quienes iban a continuar con el trabajo de Platón en los siglos que le correspondieron después de Cristo y desde el portillo cristiano. Ok, aquí nada más para hacer un pequeño resumen. Eh, Usted nos habló de algo muy importante de los diferentes cristianismos del inicio, ¿verdad? Que eso espero que lo podamos abordar en un podcast que viene, que estamos planeando. Pero a veces creemos en el común que el cristianismo siempre ha sido uno. Y al inicio, en realidad, había muchos cristianismos, incluso los relatos bíblicos nos muestran, ¿verdad?, el cómo los mismos apóstoles o los primeros cristianos estaban poniéndose de acuerdo en qué sí y qué no, ¿verdad? Especialmente cuando vienen las personas no judías o los gentiles, ¿verdad? Entonces decían, bueno, para esto sí o para esto no, y empezaron a salir muchos cristianismos y muchas formas de entender lo que Jesús había dicho, y luego viene Pablo y añade otras cositas. Entonces, usted lo que nos dice es que el gnosticismo, la gnosis en ese momento, es uno de estos, que desaparece por ahí del 400, según entendí Más bien. o menos, correcto. Ajá. Pero, Y, uh-huh. perdón, nada más para terminar el resumen y usted me termina de agregar. Y estaba más, lo que buscaba más era como reinterpretar o entender de otra forma el texto bíblico desde el conocimiento, o sea, su base más que, no sé si decir la fe, no sé si esa expresión estaría bien, es más como el conocimiento en sí. Eso Así estaría, es. claro. Así es, su salvación no tiene que ver con la gracia ni con el conocimiento revelado, sino estrictamente con el conocimiento que el ser humano, vía intelecto, eh, logra adquirir. Es decir, es un camino hacia la virtud que exige un largo trayecto al cual llegan muy pocos, porque no todos en esa época tenían acceso al conocimiento, sino que era un privilegio. Bueno, hoy tampoco, hoy la gente igual tiene acceso al conocimiento y aún así no se dedica a ello. En esa época era una imposibilidad real. Solo quienes eran adinerados podían darse el lujo de tener tutores o tutoras que le colaboraran en la formación. Ahora, esos inicios del cristianismo, ¿verdad? Estamos pensando que en esos 150 años hubo al menos tres movimientos. El movimiento propiamente de Jesús, secundado por Pedro, que va a tener se va a incardinar en Jerusalén, que muestra que el hermano de Jesús, Santiago, eh, asume el sacrificio de Jesús dentro del judaísmo y de alguna u otra manera le corresponde, por ser un hombre santo, piadoso en su momento, dirigir la sinagoga de Jerusalén, el hermano de Jesús, el hermano de sangre de Jesús. El otro movimiento es Pablo, que no conoció a Jesús personalmente. No me voy a meter en si cuando cayó del caballo conoció o no a Jesús y si hay o no visiones. No me voy a meter en esas metáforas. Eh, Basta con que digamos que Pablo, que no conoce a Jesús, reinterpreta, pero es él el primero que escribe sobre el personaje alrededor del año 52-53 con la segunda carta a los tesalonicenses.
Y entonces es allí donde se lanzan los principios cristianos o la interpretación de una teología helenizada, es decir, una teología con categorías griegas, lejanas de Jerusalén, judías, y después damos paso a otro movimiento que es el movimiento de la gnosis. Entonces tenemos tres movimientos exitosos. Propiamente el de Jesús, como un judío marginal, como un judío de cepa. Tenemos la interpretación escrita primera y de la cual somos herederos. Por eso el orden usual que tienen los textos bíblicos está errado, particularmente el Nuevo Testamento, porque el primer texto escrito no fue el Evangelio de Mateo. Eso es después del 80, ¿no? Junto con eh, Lucas. El 70 lo sabemos, es Marcos. Y entre el 90 y el 100, Lucas. Quien escribió, si fueran históricamente acomodados, estarían primero las cartas de Pablo. Entonces, Pablo es el que lo inicia, el cristianismo que nosotros conocemos, todavía hoy, digámoslo así, y luego viene la gnosis, pero la gnosis por su, digámoslo así, brillantez y agresividad intelectual, no solo obligó a los teólogos de los primeros siglos a educarse, sino que además eran unos grandes polemistas. Desde luego que los golpearon los padres de la iglesia, San Justino, eh, qué sé yo, el mismo Agustín, es decir, le van a dar, Irineo de León le van a dar una confrontación no solo a nivel intelectual, sino con las estructuras eclesiales del momento. Es decir, hay una confrontación no solo de ideas, sino quién es la verdadera comunidad heredera de Jesús. En ese trajín, la gnosis queda muy mal situada porque literalmente es arrasada, ¿no? Son eliminados comunitariamente y también doctrinalmente. Queremos hablar un poquitito más de esta parte de los padres de la iglesia, pero tengo una pregunta antes de eso. Estamos hablando, y esto lo voy a decir así porque a veces no lo tomamos en cuenta. Jesús era judío, por lo tanto era de la religión judía, ¿verdad? O sea, practicaba el judaísmo. Él no pretendía crear el cristianismo o cosas así. Pero entonces, cuando se empieza el movimiento del cristianismo y se empieza a hacer la separación, que ya lo vimos por ahí en otro podcast, me imagino que también, aparte de la gnosis cristiana, se desarrolla una gnosis judía, ¿o no? Y si Así es, es. o sea, ¿cómo los podemos diferenciar? ¿O nos puedes aclarar un poquitito? Claro, la diferencia es que la Torah es interpretada por Filón de Alejandría con categorías griegas. Entonces, la gnosis judía es el anticipo en la manera de interpretar los textos del Antiguo Testamento de manera alegórica y siempre usando o valiéndose de conceptos, categorías griegas: alma, carne, mundo, inmortalidad, etcétera. En el caso del cristianismo y particularmente de la gnosis, lo que dice la gnosis es que hay que asumir parte de eso que en otro momento se dio en el judaísmo, pero que también era propio de la época judía de Jesús, una interpretación helenizada de la Torá, es decir, categorías en el mundo antiguo en el cual había una cultura que el Imperio Romano promovía de orden y de tendencia griega, porque era el ideal al cual aspiraban. Roma se sintió heredera de Atenas o de la Grecia antigua, y en esa continuidad encontrar una interpretación que diera lo que en este momento podríamos decir es la gnosis cristiana propiamente hablando. Sí, hay un anticipo y hay una continuidad, sin lugar a dudas. Bueno, usted ahora nos mencionó los padres de la iglesia y estos son personas muy importantes en la historia de la iglesia, pero especialmente del lado del protestantismo, seas, por lo menos desde donde yo me crié en los diferentes medios en los que me envuelvo, casi no se escuchan. Yo empecé a escuchar de ellos cuando empecé a estudiar teología, pero en las iglesias no se menciona mucho. Entonces, ¿quiénes son los padres de la iglesia? Tal vez decir por qué son importantes para la historia del cristianismo. Y ya ahí, usted nos puede seguir contando un poquitito cuál fue la posición de estos padres de la iglesia en referente a esta gnosis. Claro, los padres de la iglesia fueron
de alguna u otra forma, la segunda generación después de Jesús, que tuvieron una tarea muy particular. ¿Cuál fue esa? Em, Afianzar doctrinalmente las distintas teologías que había en ese momento y justificarlas, digámoslo así, con razones y con la evidencia que consideraran pertinente para de esta manera defender, es decir, tienen una tendencia apologética de defensa de la fe frente a las amenazas, incluidos los gnósticos, pero también los amenazaba el Imperio Romano, que decían que eran ateos respecto de los dioses del imperio. Otros consideraban que se estaban separando demasiado del judaísmo y que de alguna manera estaban traicionando el espíritu hebreo, etcétera. Entonces, estos padres de la iglesia tienen dos líneas, los padres de la iglesia latinos y los padres de la iglesia griegos. Los latinos tienen que ver con la iglesia griega y escribieron desde luego en griego koiné, mientras que los latinos escribieron justamente en latín. Eh, Gregorio Nacianceno, San Irineo de Lyon, entre otros muchos, son de la iglesia griega u oriental. Agustín, que es el personaje quizás más representante, San Justino, San Basilio, entre otros, forman parte de ambos grupos, indistintamente lo estoy mencionando, de la iglesia latina. Fueron dos maneras de hacer teología o de defender la fe de alguna otra forma, eh, justamente al calor de lo que culturalmente respondía y era diferente. No era lo mismo la expectativa cultural latina o romana a la expectativa cultural griega. Eso desarrolló teologías diferentes. Una cosa muy básica de ellos, digamos, pero fundamental, es que los latinos parten de la unidad de Dios y luego llegan a la Trinidad, mientras que los griegos parten de la Trinidad de Dios y luego llegan a la unidad de Él. Eso se relaciona con un concepto importantísimo en el caso de los concilios, y en particular en el concilio de Calcedonia en el año 451 después de Cristo, que es el énfasis de los latinos en el concepto de sustancia para referirse a Dios. Dios es el ser que subsiste por sí mismo y de esa riqueza se llega a hablar de un Dios amor en tres personas distintas y una sola naturaleza. Mientras que los griegos es diferente, parten del concepto que la divinidad es dinámica, es una actividad, una sociedad llena de amor, y esa sociedad llena de amor, en este caso una sociedad trinitaria, Padre, Hijo y Espíritu Santo, permiten, después de afirmarla, llegar a la unidad de Dios. Comprenderemos que lo que enfatizan la escuela o los padres latinos es Dios es ser, mientras que los padres griegos lo que enfatizan es Dios es amor, en la línea del Evangelio de Juan. Ok, entonces aquí es importante comprender que siempre hay ramas del cristianismo de diferentes formas, ¿verdad? Entonces, es especialmente, ahorita ya se me olvidó cuál era cuál, pero una pensaba más en el amor y la otra en el ser. Ser. Ujú. Ajá. Ok. La existencia. Sí. Y bueno, esto que usted me acaba de contar es de los padres de la iglesia. ¿Cómo se relaciona la gnosis cristiana con estos padres? Usted ya nos contó un poco que ellos especialmente como que la desacreditaron, tal vez se podría decir un poco, o hubo padres que sí la apoyaron. No, digamos que los padres de la iglesia en general son considerados así porque la jerarquía posteriormente les dio ese nombre y doctrinalmente creyeron en lo mismo. Jesús, Hijo de Dios, Dios y hombre verdadero, nacido de María Virgen, etcétera, etcétera. Mientras que los gnósticos cuestionaban esas afirmaciones a nivel teológico. Entonces, entre los que sí asumían la divinidad de Jesús y los que no la asumían, los gnósticos, creían los gnósticos que Jesús era un personaje especial, era el Salvador, pero el Salvador que tenía la misión exclusiva de sacar de la ignorancia y del falso conocimiento a todas las generaciones que le precedían. Y ellos sí iban a darle la posibilidad de encontrar la verdadera salvación, pero por medio del conocimiento, la práctica virtuosa del conocimiento. Ahora, coincidieron los padres de la iglesia temporalmente con los gnósticos y de ahí la confrontación, ¿no?
una confrontación que produjo lo mejor de las páginas de los inicios del cristianismo, porque intelectualmente eso obligó a los padres de la iglesia a refinar no solo sus técnicas argumentativas, la manera de razonar, sino la evidencia que permitía afirmar muchas verdades de fe. En respuesta a ello, los gnósticos también, que tenían una formación teológico-filosófica muy robusta, continuaron haciendo lo que les correspondía y enfrentando, y en algún momento, dada la persecución, desde a veces el exilio y a veces desde el anonimato o el silencio, tratando de responder de una manera subterránea a las críticas e incluso a la persecución que podía darse doctrinalmente hablando. ¿Quién era o quiénes eran en el fondo los verdaderos sucesores de Jesús? Es la misma dificultad de la reforma. ¿Quién es realmente la comunidad verdadera? Eso se dio con la gnosis. Los gnósticos decían que eran ellos. Los seguidores de Pablo, el cristianismo helenizado, decían que eran ellos, incluidos los padres de la iglesia, de los griegos y los latinos. Se consideraban a sí mismos también. La cuestión podrá entender que finalmente quedaba tablas, porque los mismos o argumentos parecidos para probar una cosa o la otra eran, en términos de conocimiento, horizontales. No, ninguna tesis aplastaba a la otra. Lo que sí terminaba dominando era quién tenía el poder religioso, que luego se tradujo en quién tenía el poder político. Y fue como esa cercanía de la iglesia paulina o de la comunidad paulina terminó por su vínculo posterior con el imperio romano, aplastando a los no seguidores, es decir, a los gnósticos, de este Jesús helenizado paulino. Entonces no se definió en cuestión de ideas, se definió en términos de poder político, religioso. Sí, que casi siempre va demasiado relacionado. Pero, Sí, ujú. perdón, Sí, continúe. el cristianismo aspira a ser una teocracia, claro. Este, yo tengo una pregunta porque usted me contó que por ahí de más o menos el 400 después de Cristo desaparece un poco o desaparece el movimiento. Pero yo he escuchado muchas personas en la actualidad, de hecho tengo un amigo que dice, es que yo soy gnóstico, ¿verdad? Entonces yo le digo, ¿estás cristiano, evangélico? No, yo soy gnóstico, ¿verdad? Entonces me decía, yo soy amante del conocimiento, soy gnóstico, ¿verdad? Entonces, ¿estamos hablando de ese mismo gnosticismo? No, ¿O no, cómo podemos ver la gnosis el día de hoy? ¿Qué sucede hoy en día con ese tema? no. Primero, la gnosis que asume o abraza el conocimiento en general tiene sus raíces en esa gnosis del siglo segundo, pero con el pasar de los siglos fue dejando la herencia cristiana de lado para convertirse y separarse y señalar, como dice ese conocido suyo, que el conocimiento, la virtud, la práctica del conocimiento, la investigación, te puede salvar terrenalmente. Entonces usted puede ver, qué sé yo, estos movimientos que usted se encuentra, los hay aquí también y son movimientos muy importantes en términos de conocimiento, eh, que queda por el Instituto de Investigación Judicial aquí en Costa Rica, que son los masones, ¿no? Los masones tienen un ideal semejante, pero los masones son más estructurados, jerárquica y en términos de conocimiento, hay una serie de reglas, exige formación académica, entre otras cosas, y tienen regularmente extraordinarias bibliotecas. Pero hay otra gnosis que es más, diríamos hoy, más light, ¿no? Es más livianita. ¿Qué significa? Que le gusta creer en cosas disímiles. Que Jesús era probablemente budista y que estaba en unión con el universo y que hay ángeles y demonios que te ayudan y que debes encontrar tu energía y combina esto con algo de hinduismo y las chakras. O sea, es un cóctel, un eclecticismo religioso. No me refiero a ninguno de los dos. Me refiero al cristianismo gnóstico del siglo segundo al cuarto, que es Ok, estrictamente cristiano. ok, y eso me lleva a esta pregunta en la que creo que vamos a abordar un poquitito más. Este movimiento se da después de los escritos del Nuevo Testamento.
¿verdad? Ya, y posiblemente ya la primera generación de apóstoles no está, etcétera. Entonces, ¿qué relación hay entre esta gnosis y el Nuevo Testamento? Aunque usted al principio me dijo que lo que buscaba era reinterpretar los textos, pero ¿qué relación hay? ¿Cómo podemos hablar de la gnosis y el Nuevo Testamento? Que la relación es que asume tanto la Torá y fundamentalmente el Génesis, y además el Nuevo Testamento, en particular los evangelios canónicos, como criterio literario que debe ser reinterpretado con otras herramientas. La herramienta fundamental sería algo así como el platonismo. Y dentro del platonismo, la alegorización. Yo le llamo alegorización platonizante, es decir que detrás del mensaje del Antiguo y del Nuevo Testamento hay una verdad oculta que solo unos iniciados, los gnósticos, lograron ver gracias al auxilio de Platón, ¿no? Eso es, gracias al auxilio de Platón. Pero a fin de cuentas es lo mismo que hace cualquier otra exégesis, decir que ella está diciendo la verdad. Cuando, o la evidencia que muestra cualquier proceso exegético teológico, es reinterpretar textos y decir que el verdadero sentido, la verdadera significación es esta, es lo mismo. Solo que en el caso de los gnósticos les tocó la parte fea de ser señalados como herejes o sectarios en un momento y que les tiraran encima el aparato represivo religioso y estatal y ser aplastados por ello, ¿no? Pero doctrinalmente estaban en condiciones. De hecho, tenía muchos adeptos y además de que tenía muchos adeptos en sus orígenes, eran las personas cultas del imperio. Entonces, frente a otra versión del cristianismo en la que la simpleza, la sencillez, la bondad de corazón se imponía. Es decir, aquello para los gentiles, dirá Pablo, ¿qué dicen los gnósticos? No, este mensaje no es para los gentiles. Esta relectura de los textos bíblicos, relectura que consideramos verdadera, es para una élite que no, que tiene un conocimiento particular y que sí ha logrado hallar el verdadero significado de los textos bíblicos, decían los gnósticos. ¿Qué del gnosticismo, de este gnosticismo cristiano, podemos ver hoy en día? ¿Existe algo? Así, porque digamos, yo sí sé que podemos ver muchas cosas helenistas o incluso romanas en lo que creemos hoy en día, ciertos conceptos que trascendieron los siglos y llegaron a nosotros. ¿Quedó algo de ese gnosticismo cristiano que tal vez hoy en día nosotros creemos en él o lo practicamos de alguna forma? ¿O desapareció por completo? No, claro que la helenización del cristianismo fue lo que finalmente produjo la gnosis. No fue una cuestión eh, ni accidental ni por generación espontánea. Hay unas condiciones culturales que facilitaron la aparición de la gnosis, es decir, la helenización. Y esa helenización, probablemente de una manera más radical, es decir, usar a los griegos más que lo que la misma teología hacía o los textos bíblicos, fue lo que terminaron haciendo los gnósticos. Entonces, hay una continuidad. ¿Dónde observa usted esta continuidad? Lo observa, por ejemplo, en el Evangelio, no, perdón, sí, en el Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan ciertamente tiene acepciones, conceptos y una atmósfera gnóstica. ¿Por qué? Porque es un evangelio tardío, entre el 90 y el 110, a 40 años propiamente de los primeros escritos gnósticos. Pero ya había un caldo de cultivo, un, una especie de sustancia primitiva cultural que facilitó, digámoslo así, esta atmósfera, digámoslo así, gnóstica, que ya estaba extendida por el Mediterráneo. Por ejemplo, usted puede ver en el Evangelio de Juan la idea de que hay un dualismo, siempre se enfrentan la luz y las tinieblas, la verdad y las mentiras, ¿no? Hay una idea de salvación preexistente, ¿no? Hay un logos, ¿no? ¿Verdad? En el principio era la palabra, en arge genjo logos. En el principio era la palabra, el logos. Este logos desciende, que es divino, desciende a la tierra, se revela, cumple su misión, asciende al cielo.
la noción de unidad sustancial entre el enviado y sus seguidores, es decir, la unidad entre Jesús y los que son enviados, la salvación a través del conocimiento o fe, la pistis, que aparece en el Nuevo Testamento, que es la palabra de Jesús. Por supuesto que sí. Hay elementos gnósticos en los evangelios y particularmente en el Evangelio de Juan, que es el que más le gusta a la gente, porque es, comillas, más espiritual. Y es más espiritual, lo voy a decir de otra manera, porque es más gnóstico. Eso es lo que les gusta. Ese Jesús ya no judío, ese Jesús ya reinterpretado, ese Jesús que perdió de alguna manera o de lo que queda de Jesús, hay que mirarlo con mucha atención en los evangelios porque históricamente es tardío y se separa de las fuentes. ¿Qué otros detalles nos hace falta saber sobre la gnosis para entender no solo el Nuevo Testamento, sino para entender mucho de lo que creemos hoy en día? Si yo quiero una visión de Jesús, debo aprender lo que se dijo sobre Jesús, esté yo de acuerdo o no, para que mi visión sea lo más amplia posible, si quiero realmente conocer al personaje. Eso incluye conocer al Jesús judío, que en algún momento también lo podemos investigar, si le parece. El Jesús, en principio, helenizado, paulino, es el que conoce la gente regularmente y debe conocer también la gnosis. En otras palabras, debe leer más, conocer más para poder acercarse al personaje Jesús. Si lo que realmente se quiere es serle fiel a él, serle fiel a él. Pero bueno, es parte de el asunto de que nosotros regularmente nos enseñan y creemos que el cristianismo surgió sin competencia alguna en un momento histórico que le correspondía nacer y que todo se dio con una tranquilidad doctrinal digámoslo así, y en línea recta como nunca ha sucedido en la historia del pensamiento y de las ideas, lo cual no es cierto. Como cualquier otro movimiento religioso, tuvo una purga, confrontación, enemigos, gente que la defendió, y los gnósticos son uno de ellos, un grupo que se sintió cristiano y que aspiraba a que los cristianos dejaran la tendencia paulina y entendieran que todos y todas estaban llamados a una salvación por medio del conocimiento, en lugar de asumir metáforas como que Jesús era hijo de Dios, como que Yahvé es Dios Padre. Para los gnósticos, Yahvé es un Yahvé disminuido. De alguna u otra forma, es un demiurgo, un ser especial que proviene de la plenitud de Dios, ¿no? Y que todos se iban a clasificar en tres tipos de personas: los espirituales, los eh, anímicos o las personas que tenían algo de revelación, los anímicos, digámoslo así, los psíquicos, y dentro de los cuales estaba la iglesia institucional, que hacía el esfuerzo y había recibido la revelación, pero que no había logrado entender correctamente, dentro de lo cual estaría la iglesia católica y el protestantismo, según los gnósticos. Había un tipo de ser humano más abajo, que serían los ílicos, es decir, los materiales, los que se dejan vencer dentro de la comunidad creyente por los placeres físicos, materiales, por el cuerpo, y finalmente, lo que decíamos hace un rato, los neumáticos espirituales, que eran estrictamente los gnósticos, los que sí habían comprendido el mensaje de salvación de Jesús como un eón especial que venía en parejas. Digamos, hipotéticamente, ¿cómo podemos entender qué habría pasado si no estuviéramos hoy en día en el cristianismo paulino? Si fuese cristianismo gnóstico. Yo sé que esto es meramente hipotético y ficción literaria. Oh, Completamente. nuestra, claro está. Pero, por ejemplo, habrían habido sacerdotisas desde el inicio, porque tanto el varón como la mujer, Yahvé enviaba, según los gnósticos, a parejas de la divinidad para que revelaran. Y en ausencia de uno de los dos, en particular el varón, la mujer asumía el carácter de salvadora o reveladora, que es la famosa idea del Evangelio de Felipe y el Evangelio de Judas, pero particularmente el Evangelio de Felipe,
uno de los textos que la gente no lee porque le da miedo, que es literatura muy hermosa, por cierto, es un Jesús más mágico. eh, eh, y, y bueno, es aquí donde se aparece que Jesús besó en la boca A María. a Bueno, María Magdalena. sí, que casualmente está la discusión porque casualmente donde dicen que se besó, es el texto tiene un huequito, pero sí se sube que es así. El, Claro, claro, porque es la palabra que calza y además en la tradición gnóstica efectivamente el beso no tiene nada que ver con erotismo, tiene Ujú, que ver con transmisión de conocimiento. Entonces, sí es cierta la suposición a nivel del códice que se tiene de que sí besaba en la boca a María, según los gnósticos, pero como forma de transmisión. comunicar conocimiento. No tiene nada que ver con lo erótico porque los gnósticos despreciaban absolutamente el cuerpo. Absolutamente el cuerpo. Ahora, eso podría también asimilar al cristianismo moderno con la gnosis, el desprecio por el cuerpo, la no aceptación de la sexualidad. Haga patria, no tenga hijos, decían los gnósticos. Evite el contacto, evite la pasión, evite el amor, evite todo eso porque lo material es despreciable. Igual que el platonismo. No multiplique seres que perecen, que se destruyen, que son simples copias de la divinidad allá en los cielos. No tiene mayor sentido. Cuando usted me habla del gnosticismo y cómo estas personas sentían que era la verdad absoluta, me acuerda mucho em, a lo que está pasando actualmente con las diferentes ramas de los cristianismos que tenemos, ¿verdad? Y entonces como, no sé, los luteranos opinan una cosa, los presbiterianos otra, el catolicismo otra, y muchas, iglesias pentecostales otras, pero muchas personas dicen es que esta es la verdad. O sea, yo tengo la verdad, los demás están equivocados. En lugar de aceptar que existen muchas formas de ver las cosas y que al final no sabemos quién tiene la verdad, porque nos daremos cuenta hasta que nos muramos, cuando suceda todo lo que tenga que suceder, y ahí nos daremos cuenta. Es algo así lo que está pasando, lo que usted nos está escribiendo del movimiento del gnosticismo? Sí, la diferencia es que los gnósticos no tenían poder político ni religioso, entonces fueron aplastados, de alguna u otra forma. Pero los cristianismos que tenemos hoy en día olvidaron su herencia judía. Durante los primeros 2 siglos del cristianismo había una pluralidad teológica extraordinaria. Hubo una pluralidad teológica extraordinaria. Eso significó que podía convivir la sinagoga cristiana con Jesús y Pedro y su hermano Santiago, pero también la tendencia o la línea paulina, pero también podía convivir con eh, la gnosis. No era un problema. Todavía hoy el judaísmo es así. La herencia judía tiene que ver con la pluralidad teológica siempre, con grandes discusiones alrededor de una palabra, de un concepto, de una idea. Cuando se fijó la ortodoxia después del año 200, con el código Muratori, posteriormente en el año 1600 algo, esta obsesión por decir que mi discurso religioso es excluyente y exclusivo, a mí sí, pero a usted no, no solo ha producido gran cantidad de guerras o conflictos militares uniendo religión y política, sino persecuciones de carácter doctrinal con aquellos que no creen en mi credo. Pero a fin de cuentas, como usted lo dice, es un credo en medio de otros credos y no tenemos la certeza. A ver, ¿cómo me doy cuenta que no tengo la certeza? Pues si tuviera la certeza sería evidente la verdad y no habría tantas posibilidades, porque la verdad prácticamente absorbería mi intelecto y sería tan clara que no habría duda en lo que creo. ¿Hay duda? Pues entonces no tenemos una verdad absoluta, ¿no? No tenemos una verdad absoluta. Si fuera así de fácil, no habría ningún grupo que interprete. ¿Cuántas sectas pueden existir de cristianismo en Estados Unidos hoy en día? En los 90 había 4.000 en Estados Unidos de protestantismo. ¿Cuántas pueden haber hoy en día? Cada quien interpreta el texto. A ver, voy a decirlo de otra manera. Cada quien alegoriza, gnosis, cada quien alegoriza a su manera el texto bíblico. ¿Cuál es más válido? Depende de la comunidad a la que usted pertenece.
O sea que el pastor y la comunidad religiosa es como el médico de cabecera. Supone tiempo, conocimiento y paciencia. A fin de cuentas, el pastor es un curador de almas, digámoslo así, Mm. metafóricamente, ¿verdad? Hace, en el 2022 tuve la oportunidad de participar en el Concilio Mundial de Iglesias, ¿verdad? Entonces muchas iglesias asociadas se reunieron en Alemania para hablar un poco de qué sucede con el cristianismo y para dónde va, ¿verdad? Y era muy interesante ver la pluralidad de cristianismos que había, no solo en creencias, sino en vestimentas, en culturas, en eso es una cosa impresionante. Pero lo que más me llamó la atención casualmente es que es para ese año, no me acuerdo el número exacto, pero eran alrededor de 4.500 diferentes cristianismos asociados a el Concilio Mundial de Iglesias. Y que imagínense cuántos otros cristianismos no están asociados, ¿verdad? Entonces, para mí fue impresionante ver esa pluralidad, ¿verdad? Iglesias que tal vez discrepan en un tema, entonces ya se forma una iglesia diferente. Pero lo que me encantó y que es algo que me encantaría que siempre sucediera es el cómo podemos compartir durante 2 semanas, todos y todas juntos, sin ponernos en, en conflictos, por qué creemos o qué no creemos, compartimos música, compartimos ideas, tratamos de llegar a puntos de acuerdo y siempre desde el diálogo, desde la comprensión. Y en mi caso yo fui con ganas de aprender mucho de otros lugares, entonces poder entablar conversaciones con personas de la India o de otros lados donde se veía un cristianismo completamente al que yo conocía y aprender y dialogar. Y me parece que eso es algo hermoso, ¿verdad? Entonces, la pluralidad de cristianismo sigue creciendo. Y casualmente cuando llegué a mi comunidad me puse a hablar de ellos y la gente les costó mucho creer que existieran tantos cristianismos porque esperan que solo sea uno. Y luego yo me puse a hablar con ellos y yo les dije, es que si nos ponemos a pensar así muy fino y nos ponemos a hablar de qué creemos cada persona, yo creo que al final cada persona tiene su propio cristianismo y no vamos a tener como así un grupo estar de acuerdo al 100%, eso no va a pasar. Al final también cada persona tiene su propio cristianismo o su propia forma de creer. No sé si también eso pasó como, es más o menos lo que usted nos estaba contando al inicio, y tal vez esto influyó mucho en que se leyera de forma diferente el Nuevo Testamento. Sí, y en parte porque, insisto, esa idea de tener la verdad es muy incómoda, porque cuando no resulta evidente yo quiero imponerla. Y la mejor manera de imponerla es usar la política, como hay algunos grupos religiosos en este país que lo quieren hacer. Cuando no bastan las razones para exponer sus verdades y la gente no se convierte en lo que ellos quieren que se convierta, hacen uso de la política para obligar a las personas, lo cual es inmoral, ciertamente. No le bastó la capacidad argumentativa o demostrativa y entonces obligo a la gente que no piensa como esa persona a hacer lo que yo quiero, a comportarse como yo quiero. Sin lugar a dudas, eso es abominable en cualquier situación o circunstancia. Pero además, sí, digámoslo de esta manera, esa pluralidad de cristianismos muestra no solo la riqueza cultural, muestra también que cada quien se apropia probablemente del mensaje de Jesús de una manera muy diferente. Aunque la gente se congregue en el templo, la gente tiene claro qué debe creer, básicamente hablando. Probablemente que Jesús es hijo de Dios, que existe Dios Padre, que quedó el Espíritu Santo, María Virgen, etcétera, etcétera, que tuvo una pasión, muerte y resurrección. En general la gente cree eso. Todo lo demás son detalles al pie de página, me parece. Y si creen eso es cristiano, digamos, sea protestante o católico, no importa la denominación o el adjetivo que se le dé, anglicano, etcétera, luterano. Eh, y probablemente, pues, si uno se pone a mirar por qué yo estoy en este grupo y los otros están en el otro, no tiene que ver con esos detalles de creencia o de verdad de fe.
tiene que ver con en quién creo yo tiene el poder o la cadena de mando. Es decir, este que interpreta a la vez dirige la comunidad. Y ese que dirige la comunidad no cede su comunidad a otras comunidades o jefes de otras comunidades. Hay una autonomía eclesial. Entonces, la autonomía eclesial es lo que finalmente produce tal cantidad de cristianismos. La búsqueda de autonomía eclesial. Así como en el cristianismo católico han hablado de la sucesión apostólica, rota al menos 7 veces, o sea, es discutible la sucesión apostólica queriendo invalidar al protestantismo, no le funciona el argumento. Eh, Así también la cadena de mando, es decir, el jefe, el pastor, quien dirija la comunidad, en el fondo es un disidente de otros grupos con los cuales no está de acuerdo en quién manda y en cómo se interpreta. Es un asunto sociológico. Profesor, muy interesante. El tema era gnosis, pero nos desviamos un poquitito, pues está muy interesante. Todo se relaciona con la realidad. Si no lo podemos relacionar con nuestra realidad, el conocimiento anterior a nosotros no sirve para nada. Estamos cerca de terminar. Me gustaría que tal vez de forma conclusiva usted nos explique por qué sería importante o qué tomar en cuenta en este momento de la gnosis para cuando hacemos nuestras lecturas bíblicas, si tenemos que prestar algún detalle, si deberíamos reenamorarnos de la gnosis actual y del conocimiento. O sea, ¿usted qué nos puede, para concluir, qué nos puede decir sobre la gnosis en nuestro ya diario vivir y en aplicación a nuestros estudios bíblicos? Tanto la gente que estudia Biblia, teología y ciencias bíblicas como las personas que estudian la Biblia desde sus comunidades de fe o en sus casas. Doctrinalmente no voy a decir nada, porque cada quien cree lo que mejor le parece, pero en la actitud sí. Tenían un amor, una pasión por el conocimiento como pocos grupos lo han tenido. El cristianismo dolorosamente eh, ha pasado a un asunto de complacencia, me parece, y en donde el conocimiento se mira con cierto desprecio porque es más bien qué siento yo cuando estoy con la divinidad o en comunidad, mas no tiene que ver muchas veces con el conocimiento que tengo. Entonces, los gnósticos nos podrían a nosotros recordar que hay una capacidad extraordinaria que tenemos, que es la razón humana, y que el conocimiento es una manera de liberarse de una serie de cadenas eh, políticas, religiosas, filosóficas, culturales, artísticas, etcétera, y que eso resulta importante y no pasará nunca de moda. Esa es la herencia, de alguna manera, de los gnósticos, esa actitud tan comprometida con el conocimiento, con el saber, eh, ese comportamiento tan, eh, de alguna u otra forma, insisto, comprometido con el deseo por aprender a diario aquello en lo que se cree y en lo que no se cree, por entender mejor el mundo en el cual estamos, indistintamente de cuál sea mi creencia o no en Dios, ¿no? Sí, el conocimiento es liberador. El conocimiento debe ser liberador en todo sentido. Dicho de otro modo, yo podría decir la luz de los nutrientes, yo no le voy a dar a usted certezas, yo le voy a dar dudas. La duda, un maestro de la duda, aprender a dudar. Aprender a dudar a partir del conocimiento. No solo lo que los otros me dicen, sino que yo también debo darme cuenta que ese conocimiento es revisable, re- hay que recomponerlo, hay que criticarlo, hay que reestructurarlo, y algunas veces hay que eliminarlo y hay que reproponer interpretaciones o conocimientos nuevos a la luz de la vida en la cual estamos. Nada es estático. Hay que meternos en la dinamicidad de la realidad, del mundo, de la vida cotidiana. Yo creo que en otras palabras es darnos el permiso de preguntar, porque a veces, especialmente en las ciertas comunidades de fe, preguntarnos, bueno, cuestionarnos, bueno, no se cuestiona a la persona especial, casi siempre es un hombre que dice, ¿verdad? Que dice saber y que... Entonces creo que darnos el permiso de preguntar, de cuestionar, de decir, qué raro, esto no me calza, ¿verdad? Este texto y este otro me parecen contradictorios, pero me dijeron que no dijera nada. No, darnos ese No permiso. de,
no dé nada por supuesto, averigüe, aprenda, Exactamente. conozca. Entonces, profesor, muchísimas gracias. Aquí nos vamos dispuestos a cuestionar muchas cosas. Espero que todas las personas que nos estén escuchando y que nos están viendo, salgan dispuestos a buscar también la información. Averiguar nunca es malo, siempre es bueno y encontrar nuevas cosas. Ya varias veces lo he dicho, pero yo recuerdo que yo llegué a la universidad bíblica con muchas dudas que no me querían contestar en las iglesias y me di cuenta que esas eran las dudas más básicas. Las contesté o las resolví bastante rápido y más bien llegaron otras preguntas y estoy terminando la carrera con más preguntas de las que vine y eso me encanta porque me obliga a investigar. Y creo que también gracias a eso es que nació este podcast, ¿verdad? El buscar respuestas y buscar otros puntos de vista, no solo los que me dan a mí en la universidad y los que escucho en la comunidad de fe en la que me congrego, sino saber que hay más ahí, que puedo aprender más, que puedo conocer más y a partir de ahí también ir reconstruyendo constantemente qué creo, cómo lo creo y qué quiero para mí también. Entonces, profesor, muchísimas gracias. Con Le todo doy un gusto, momentito. Sí, para que se me olvida. le felicito a usted y le felicito a la Universidad Bíblica Latinoamericana. Este espacio tan saludable que es interrogarse más allá de lo que uno cree y desde lo que uno cree, otras opciones u otras posibilidades para estar en diálogo permanente con el mundo y la realidad. No aislarse, no es el convento, no es el monasterio, sino el mundo en general. Y eso requiere de personas avesadas, animadas y dispuestas como usted a abrirse al conocimiento, a abrir a otros que también tengan esa posibilidad y entender que también cuando estamos conversando, discutiendo, intercambiando ideas, también aprendemos y crecemos como personas. Correcto. Muchísimas gracias, profesor, Con por todo gusto. aceptar esta invitación. Ciertamente, vamos a hablar de esto de Jesús, por ahí está esa idea. Entonces, seguramente hablaremos pronto también. Y las personas que nos escucharon, nos vieron en este podcast, recuerden que pueden dejar sus dudas, sus comentarios, los temas que quieran escuchar, pueden dejarlo en la casilla de comentarios. También puede compartir para poder llegar a más personas. Y yo creo que esto fue todo por hoy. Estamos cerca de terminar este ciclo de Nuevo Testamento, pero vienen muchas sorpresas, entonces por favor síganos en nuestras redes sociales y ahí van a tener la información. Bueno, soy Raquel Huertas y hoy les acompaño junto con el profesor, el doctor Luis Diego Cascante. Muchísimas gracias y nos vemos en una próxima. Chao.